¿Qué es la leucemia y cómo afecta al cuerpo? ¿Y por qué da tanto miedo esta palabra? Imagina que tu cuerpo es como una ciudad. Cada día millones de células sanguíneas, como si fueran trabajadores, circulan por las calles. Van llevando oxígeno, luchando contra infecciones, reparando los daños, pero de repente algo falla en la fábrica central, la médula ósea. La médula ósea es el tejido esponjoso que hay dentro de los huesos y que produce todas tus células sanguíneas. Una célula se vuelve rebelde, a veces es por genética, por azar, a veces por factores que ni siquiera conocemos. La cuestión es que esta célula rebelde empieza a multiplicarse sin control, ya no hace su trabajo, solo ocupa espacio y desplaza a todas las demás. Y lo peor es que se multiplica como si no hubiera mañana. Eso es la leucemia, un cáncer de la sangre que nace dentro de la médula ósea. Pero a diferencia de otros cánceres que forman tumores, la leucemia es como un ejército invisible. Se esparce por la sangre, por todo el cuerpo entero, sin necesidad de formar masas o bultos que se puedan notar. No duele al principio, bueno, a veces sí que hay un poco de dolor en los huesos, pero es leve, sutil, no es un dolor obvio que esperarías, no te avisa como con un grito, es más bien como un susurro, un cansancio que no se va, un moratón que no recuerdas haberte hecho, unas defensas que no responden bien ante las infecciones. Y hay muchos tipos de leucemia en realidad, pero en general lo que hacen es lo mismo, llenar tu sangre de células inmaduras e inútiles, como si fueran soldados sin ningún entrenamiento. Y esas células que deberían protegerte te dejan desprotegido. Que la leucemia de hoy no es la leucemia de hace 20 o 30 años. Los tratamientos han ido avanzando mucho y por eso cuanto antes se detecte, mejor, porque cuanto antes se detecta, más fácil es actuar. ¿Cuáles son los síntomas de leucemia y por qué muchas veces se confunden con otras cosas? No sé si te ha pasado esto, que llevas semanas con un cansancio raro, te levantas y ya estás agotado, te salen moratones como si te hubieras golpeado pero no recuerdas cuándo, te resfrías una y otra vez o sudas por las noches sin ningún motivo. Muchos de estos síntomas no suenan graves, ¿verdad? No suenan graves, parecen cosas del día a día, pero cuando se acumulan algo no encaja. La leucemia suele empezar así. Por ejemplo, te despiertas con cansancio incluso aunque hayas dormido 10 horas. Es una fatiga extrema porque la médula ósea deja de producir glóbulos rojos sanos, que son los que llevan oxígeno. Te salen moratones de la nada, en las piernas o en los brazos, te sangra la nariz más de lo normal porque la coagulación no está funcionando bien. Te resfrías cada 2 semanas porque tu sistema inmunológico se queda sin soldados útiles y tienes infecciones una y otra vez. O tienes fiebre sin explicación. Te despiertas empapado, empapada con sudor por las noches o te duelen los huesos y articulaciones como si tuvieras gripe, pero no lo es. Y esto puede ser por una presión dentro de la médula ósea. O pierdes peso sin hacer dieta. Es como si tu cuerpo intentara darte señales, pero con un lenguaje muy sutil. Y a veces tardamos en escuchar a nuestro cuerpo. Pensamos que es el estrés o que estamos bajitos de hierro o que será una racha, pero si estos síntomas persisten más de 2 o 3 semanas, o si algo dentro de ti te dice que esto no es normal, lo mejor es que te hagas una revisión. No por miedo, sino por claridad, porque en la leucemia, como en otras muchas cosas de la salud, la detección temprana puede marcar la diferencia entre algo tratable o algo que se complica realmente. ¿Cuáles son los tipos de leucemia? No sé si sabías que no existe una sola leucemia, sino que hay varias, y que cada tipo de leucemia tiene su propio comportamiento. Es como si dijéramos, tengo dolor de cabeza, pero puede ser una cefalea de tensión, una migraña o puede ser una hemorragia o algo más serio. Y cada una se trata de forma diferente, ¿verdad? Pues con las leucemias pasa lo mismo, pasa igual. Las leucemias se dividen básicamente en dos grupos. Las rápidas o agudas, que aparecen de repente, necesitan tratamiento ya, como si fuera un incendio que hay que apagar rápido. Y en segundo lugar están las lentas o crónicas, que avanzan despacito, a veces en años, puedes vivir con ellas sin darte cuenta, como si fuera una gotera que va empeorando poco a poco. Por ejemplo, tenemos la leucemia de los niños, que suele ser del tipo rápido, pero también es la que responde mejor al tratamiento. Tenemos la leucemia de adultos mayores, que suele ser más lenta y muchas veces se puede vivir con ellas con un tratamiento suave. Y después tenemos la leucemia de la mediana edad, que puede ser de ambos tipos. ¿Te acuerdas de los síntomas que mencionamos antes? Pues dependiendo del tipo de leucemia,
pueden aparecer de forma muy diferente estos síntomas de los que hablaba. ¿Y por qué es importante saber esto y estos diferentes tipos de presentación? Porque cada tipo de leucemia tiene un tratamiento específico y algunos tienen muy buen pronóstico, especialmente si se detectan a tiempo. No necesitas memorizar nombres complicados y raros, sino que lo importante es lo siguiente. Si tienes síntomas que persisten, un médico hematólogo sabrá exactamente el tipo que es. Y hoy en día la mayoría tienen tratamientos muy efectivos. ¿Quién puede tener leucemia y por qué hay personas que la desarrollan sin haber hecho nada malo? Porque una de las preguntas más difíciles que se presenta en las consultas y que se escucha es ¿por qué a mí? ¿Por qué me ha pasado esto a mí? Y es una pregunta completamente válida, porque a veces la leucemia llega sin previo aviso, sin herencia genética, sin hábitos de riesgo y sin ningún tipo de antecedente. Lo cierto es que la leucemia no tiene una única causa, no es como una ecuación matemática, pero sí que conocemos algunos factores de riesgo que aumentan la probabilidad. Por ejemplo, la edad. Algunos tipos son más comunes en niños y otros en adultos mayores, ya lo hemos comentado antes. La exposición a radiación o a químicos como el benceno, trabajadores de gasolineras, pinturería o en algunas fábricas. También en tratamientos previos contra otros cánceres, con quimioterapia y radioterapia, también aumenta el riesgo. Trastornos genéticos como el síndrome de Down y otros que también tienen un mayor riesgo. Y sí, y también hay un pequeño componente familiar, aunque en la mayoría de casos no se heredan directamente. Es como si la leucemia necesitara varias piezas para encajar el puzzle y una sola no basta, pero cuando se combinan varias pueden desencadenarla y es cuando tenemos este problema. Eso sí, tener un factor de riesgo no significa que vas a tener leucemia. Y no tener ninguno tampoco te garantiza que estés libre y que no puedas sufrirla. Pero aquí no se trata de vivir con miedo, sino con conciencia. Y esa es quizás una de las formas más sabias de cuidarse. Por eso, más que obsesionarnos con el por qué, lo importante es estar atentos al cuándo y cómo actuar. Y de eso vamos a hablar a continuación. ¿Cómo se detecta la leucemia? ¿Basta con un análisis de sangre o hay que hacer algo más? Muchas personas se hacen esta pregunta cuando llevan tiempo sintiéndose raras, pero sin tener un diagnóstico claro. Y es normal que se sientan así, porque la leucemia, como vimos, no empieza con un cartel luminoso, empieza en silencio. La primera pista suele darla una analítica de sangre completa. Ahí el médico puede ver si hay algo que no cuadra. Pueden ser glóbulos rojos demasiado altos o bajos, o plaquetas bajas que dificultan la coagulación, o glóbulos rojos bajos que explican la fatiga, pero ese análisis no siempre basta para confirmar la leucemia, porque a veces el análisis puede parecer normal o casi normal y aún así algo no cuadra con los síntomas. Por eso, cuando hay una sospecha fuerte de leucemia, el diagnóstico definitivo suele requerir una prueba más específica, una biopsia de médula ósea. Imagina que tu médula ósea es como el cuartel general donde se forman las células de la sangre. Pues bien, con una aguja fina se toma una pequeña muestra de ese tejido, normalmente es del hueso de la cadera. Y sí, suena incómodo, pero se hace con anestesia local y suele durar menos de 20 minutos. Esa muestra se analiza en el laboratorio y nos dirá con claridad si hay leucemia o no, si la hay, qué tipo es y lo avanzada que está. Porque conocer exactamente qué está pasando es el primer paso para encontrar una mejor solución. Y hoy, gracias a estas pruebas, podemos detectar muchas leucemias en etapas más tempranas. Los resultados suelen estar en unos días y aunque la espera puede ser un poco angustiante, recuerda que cada paso nos acerca a respuestas claras. ¿Qué tratamientos hay para la leucemia y por qué no todos los pacientes reciben lo mismo? Cuando escuchamos la palabra leucemia, muchas veces lo primero que viene a la cabeza es quimioterapia, pero la realidad es más amplia y también más esperanzadora. El tratamiento de la leucemia depende de varios factores. El tipo exacto de leucemia, si es aguda, rápida o crónica, más lenta, y la edad y estado general del paciente. Entre las opciones más comunes de tratamiento está la quimioterapia, que es el tratamiento clásico con medicamentos potentes que atacan a las células enfermas y a veces por ciclos y a veces por vía oral o por vía intravenosa.
Tenemos las terapias dirigidas, que son terapias que van al grano, por decirlo de alguna manera. Son medicinas inteligentes que buscan puntos débiles específicos de cada tipo de leucemia y atacan esos puntos sin tantos daños colaterales. Sería como una llave que encaja perfectamente en la cerradura. La inmunoterapia, que entrena las defensas del cuerpo para que reconozcan y destruyan las células específicas de leucemia. Es como enseñarle a tu sistema inmune a que sea más eficaz, o como entrenar a tus glóbulos blancos para que se conviertan en francotiradores. El trasplante de médula ósea es cuando hace falta reiniciar el sistema, que este vuelva a empezar. Consiste en destruir la médula enferma y se reemplaza por células madre sanas de un donante compatible, o en algunos casos especiales del propio paciente. La radioterapia. Esta se usa en casos específicos, por ejemplo, si hay acumulación de células leucémicas en ciertas zonas del cuerpo. Después tenemos los cuidados de soporte, que son importantes porque consiste en manejar síntomas como infecciones, anemia o sangrados, que a veces es tan importante como atacar a la leucemia en sí misma. No hay un camino único y a veces los tratamientos se combinan entre ellos, o sea que se adaptan sobre la marcha según cómo responde el cuerpo en cada caso. Algunos tratamientos duran meses, otros años, pero cada vez son más precisos y menos tóxicos. Y sí, a veces pueden ser duros, pero no estás solo. Cada paso cuenta. Y hoy, gracias a los avances médicos, muchas leucemias tienen un tratamiento eficaz e incluso la curación, porque esto no va solo de atacar la enfermedad, va de darle al cuerpo una nueva oportunidad. ¿La leucemia se puede curar o sigue siendo una sentencia fatal como muchos piensan todavía? Pues esta quizás es la pregunta que más miedo da y también la que más esperanza necesita. La respuesta corta es que depende del tipo de leucemia que sea, del momento en que se detecta, de la situación previa que tenga la persona, pero lo que sí que sabemos es lo siguiente, que muchas leucemias hoy en día se pueden controlar, se pueden tratar e incluso se pueden curar. Por ejemplo, en niños con leucemias rápidas, más del 85% se cura. Y en adultos con leucemias lentas, las crónicas, muchos viven décadas con el tratamiento. Y en leucemias con terapias dirigidas, las tasas de remisión son altísimas. Cada vez más son los que entran en revisión completa. Esto significa sin signos de enfermedad. Ahora bien, la remisión no siempre es lo mismo que curación definitiva. A veces puede volver otra vez. Por eso es importante el seguimiento. Es muy importante hacerse revisiones regulares, análisis de sangre y estar atentos a las señales que puedan indicar que esto ha vuelto. No es que sea vivir con miedo, sino vivir con cuidado. Piensa en la leucemia como si fuera una hoguera. Puedes apagar las llamas, pero durante un tiempo tienes que seguir vigilando las brasas. ¿Que hay casos difíciles? Sí, seguro. ¿Que hay recaídas? También. Pero la ciencia no se detiene. Cada año van apareciendo nuevos tratamientos más personalizados, más eficaces. Así que no, la leucemia ya no es lo que era hace 30 años o 40 años. Hoy puede ser un capítulo muy duro, pero en muchos casos no es el final de la historia. Y algo que es muy importante. Muchas personas que han tenido leucemia no solo sobreviven, sino que recuperan una vida plena, completa, trabajan, viajan, forman familias y la leucemia se convierte en parte de su historia, pero no es toda su historia. ¿Qué pasa después del tratamiento de leucemia? ¿Se vuelve a la vida normal o no es tan sencillo? Cuando alguien termina su tratamiento contra la leucemia, muchos piensan que bien, ya se ha curado. Y sí, en muchos casos es una victoria enorme, pero también es el comienzo de una nueva etapa. Es como si hubieras cruzado un desierto. Tú llegas al otro lado, pero el cuerpo y la mente necesitan todavía tiempo para recuperarse, para rehidratarse. Después del tratamiento suele haber un periodo de seguimiento médico estrecho. Los primeros años son clave. ¿Y por qué son clave? Primero, para asegurarse de que no haya recaídas. Segundo, para controlar los efectos secundarios a largo plazo. Tercero, para ayudar al cuerpo a recuperar sus defensas. Y el cuerpo necesita tiempo para recuperarse. Algunas personas sienten cansancio durante meses, o tienen las defensas bajas, o sufren efectos del tratamiento. Y no solo es algo
físico, también a nivel emocional. Puede haber miedo, ansiedad e incluso tristeza. Es lo que algunos llaman el síndrome del superviviente. Es como si el cuerpo hubiese ganado, pero la mente siguiera en alerta. Pero muchas otras personas se recuperan completamente y vuelven a sentirse como antes, incluso más fuertes. Por eso el acompañamiento médico, el acompañamiento psicológico, el acompañamiento nutricional, el descanso y tener una red de apoyo sólida, pues es tan importante a veces como el tratamiento mismo. Superar la leucemia no es solo terminar un tratamiento, es ir reconstruyéndose poco a poco con paciencia y sabiendo que cada revisión limpia es una nueva página en blanco. ¿Qué cosas no deberías decirle nunca a alguien que tiene leucemia, aunque lo hagas con buena intención? A veces el peor daño no lo hace la enfermedad, sino las palabras mal elegidas. Pueden hacer daño realmente. Cuando alguien está pasando por un tratamiento tan duro como el de la leucemia, lo último que necesita es que lo juzguen o que lo minimicen o que le invadan con soluciones mágicas. Por ejemplo, frases como tienes que ser fuerte, seguro que todo va a salir bien, conozco a alguien que tuvo esto y murió, o esto te ha pasado por estrés y no has probado jugo de apio, ya verás, deberías leer este libro de pensamiento positivo de no sé quién, o todo pasa por algo, o al menos no te ha pasado algo peor, o Dios te da solo lo que puedes soportar, o frases como estas. No ayudan de verdad. Aunque suenen bien intencionadas, muchas veces lo único que hacen es añadir más peso, porque quien está enfermo no necesita que le des instrucciones, sino lo que necesita es comprensión. Entonces, ¿qué sí ayuda realmente? Primero, la presencia, estar, aunque no sepas qué decir. A veces un silencio que se comparte vale más que 1000 frases apresuradas. Segundo, escuchar, dejar que hable sin interrumpir, sin corregir, simplemente escuchar. Tercero, validación, reconocer su miedo, su rabia, su dolor, no quitarle importancia, no decirle que no piense así. Después, el acompañar sin presionar, o sea, no esperar que siempre esté animada la persona, no exigirle que luche como tú esperas. Y si un amigo te dice que hoy me siento vacío, no tengo fuerzas, puedes responderle algo tan simple como que te entiendo, tiene que ser muy duro, estoy aquí, sin prisa, cuando quieras hablamos, o decirle que entiendo que esto será muy difícil, qué puedo hacer por ti en este momento, o a veces simplemente callarse y ofrecer ayuda. Porque cuando alguien está en medio de una tormenta no necesita que le expliques el clima, lo que necesita es que te sientes a su lado con el paraguas abierto. Y por cierto, esto vale también para las familias que también están en la tormenta y también necesitan comprensión y no consejos y consejitos. Ahora vamos con algunas preguntas que son frecuentes y que también me han hecho a mí algunas veces y también con mitos que tenemos que desmontar. Porque hay cosas sobre la leucemia que la gente cree y que simplemente no son ciertas. Mitos, por ejemplo, sobre el contagio. Y preguntan, ¿la leucemia se contagia? Pues para nada, cero. Puedes abrazar, besar, compartir comida. La leucemia no va saltando de persona a persona. Es un cáncer, un tipo de cáncer, no es un virus. ¿Puedo contagiar a mi familia? Es otra pregunta. Pues no, tu familia puede estar tranquila. Lo único que es contagioso es el amor y el apoyo que te van a dar. Mitos sobre la herencia. Se pregunta, por ejemplo, si se lo voy a pasar a mis hijos. En la gran mayoría de casos, no, porque la leucemia normalmente no se hereda como si fueran los ojos azules. Aunque hay algunos factores genéticos, no es una cadena automática. Después hay mitos sobre la edad. Se pregunta si solo le da a niños. Pues mentira, la leucemia no discrimina por edad. Sí que hay algunos tipos que son más comunes en niños, como hemos dicho, otros en adultos, como hemos explicado, pero puede aparecer a cualquier edad. También hay mitos sobre la curación. ¿Es incurable? Pues falso. Y este es el mito que es más molesto, al menos para mí, porque hoy en día muchas leucemias se curan y las que no se curan completamente, muchas de estas se controlan durante años. ¿Solo se trata con quimioterapia? Pues no, ya hemos dicho que hay un arsenal completo de terapias dirigidas, inmunoterapia, trasplantes y la quimioterapia es solo una opción más en el menú. Hay mitos sobre las causas. Se pregunta si me dio por estrés. Pues no, no hay evidencia de que el estrés causa leucemia. Deja de culparte, no es tu culpa. ¿Se puede prevenir tomando X o tomando Y? No, no hay dietas mágicas ni suplementos milagrosos. La prevención al 100%
no existe. Se pueden reducir riesgos, por ejemplo, no fumando y no exponiéndote a algunos tóxicos químicos, como ya expliqué al principio. Después, otra pregunta es si basta un análisis de sangre para diagnosticar. Pues un análisis te puede dar pistas, pero para confirmarlo normalmente habrá que hacer una biopsia de médula ósea, que es lo que he explicado al principio. Es más complejo que una simple analítica. ¿Siempre hay que empezar un tratamiento de inmediato? Pues dependerá del tipo de leucemia. Algunas leucemias son emergencias y hay que empezar rápida, y otras pueden vigilarse durante años sin tratamiento. Y estos son los mitos más frecuentes que he escuchado, y ahora pues ya sabes la verdad y lo que hay detrás de cada uno. ¿Qué nos deja todo esto? Que estas preguntas que te daba miedo hacer ya no deberían darte miedo, porque el conocimiento es poder y la información puede salvar vidas. Lo repito, pero es que es verdad y hay que recordarlo. Y recordar lo esencial que he dicho, que las leucemias son de muchos tipos, pero que muchos tienen buen pronóstico. Que si tienes síntomas que persisten, consulta, no esperes. Que si conoces a alguien que la padece, acompaña a esta persona sin juzgarla. Y que si algún día te toca vivirla, pues ya no estarás en la oscuridad, tendrás conocimiento. Porque hoy más que nunca tenemos herramientas para detectarla a tiempo, para tratarla con eficacia y también para acompañar a quienes enfrentan la enfermedad. La ciencia avanza y también la esperanza crece. Y tú que has llegado hasta aquí ya formas parte de esa red de conciencia y de apoyo. Si este vídeo te ha sido útil, no te lo quedes para ti, compártelo porque puede ser exactamente lo que alguien necesita escuchar hoy mismo. ¿Tienes preguntas que no hemos cubierto o tienes una experiencia que te gustaría compartir? Los comentarios son tuyos. Es un espacio para ti, para que expliques tus dudas o tus experiencias. Porque la leucemia puede ser parte de una historia, pero nunca debe ser toda la historia. Y juntos, informados, unidos, nos aseguramos de que nadie se enfrente a esto solo. Un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.